Una hermana me pregunta, a raíz de un punto de vista que grabé hace mucho tiempo, donde yo hablaba de la vocación matrimonial y cómo el hecho de encontrar la persona con la cual nos íbamos a casar es algo que ya estaba en el plan de Dios, ¿no? Recuerden ustedes el, el pasaje del profeta en el Antiguo Testamento. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Entonces, la persona con la que el Señor nos ha llamado para contraer matrimonio, o la vocación a la que nos ha llamado, es una vocación real que viene de Dios, ¿no? Esto significa que esa vocación es el camino que nos va a hacer felices y que en consecuencia descubrir nuestra vocación primero, es decir, si el Señor me llama al sacerdocio, a la vida consagrada o al matrimonio, es el primer paso hacia la felicidad y la salvación eterna. Porque mucha gente dice, no tengo vocación tal, en consecuencia la opción, digamos, por defecto es el matrimonio. Lo he dicho miles de veces, lo enseña la doctrina de la Iglesia, el matrimonio no es una opción por defecto, es una vocación, es un llamado de Dios. Y la persona que Dios te pone en el camino para que se convierta en tu cónyuge, esa es la persona que Dios ha llamado. Y esta hermana, sin embargo, pregunta lo siguiente. En mi proceso de discernimiento, yo descubrí y viví un noviazgo y una buena preparación al matrimonio con mi esposo, ¿no? Y tenía la certeza ante Dios de que él era el hombre con el cual compartir mi vida y mis hijos por el resto de mi vida, y que él era y que yo era la mujer para él, y que en consecuencia ambos, con formación en la fe, estábamos realmente cumpliendo con el plan de Dios y estábamos cumpliendo lo que tú decías, es decir, el encuentro entre esas dos personas que Dios ha destinado la una para la otra para toda la eternidad. Entonces, esta hermana se encuentra profundamente confundida porque dice, mi esposo me abandonó. Y entonces yo estuve equivocada, fue un error, eso no es verdad. ¿Puedo yo tratar de buscar una nulidad matrimonial por la iglesia y buscar otra persona? O si es que esta era la persona que Dios había elegido para mí, yo, esta dama que me consulta, que todavía es joven, debo permanecer simplemente sabiendo que estoy casada con este hombre que me ha abandonado y que si él, digamos, está pecando, conviviendo con otra mujer, yo no lo voy a hacer, ¿no? Mira, hermana, y a todos aquellos que se hacen estas preguntas sobre cuál es el camino del plan de Dios. Miren, hermanos, el plan de Dios, como lo entendemos los católicos, no es predestinación. Esos son los musulmanes. No, estaba escrito, no había nada que tú pudieras hacer, sino que el Señor nos ha dotado de ese misterio maravilloso y desconcertante que es la libertad humana. Entonces, las personas que tienen una vocación y que tienen un llamado, tienen sin embargo la libertad de vivir a profundidad ese llamado y también la libertad de rechazar a Dios. Esto es algo que
tiene que ser tenido en cuenta en nuestra conciencia. Porque por un lado, nosotros no podemos decir, mira, yo tenía vocación al sacerdocio. Abandoné el sacerdocio y ahora me va bien. ¿Eso quiere decir que Dios no me llamó al sacerdocio? No, hermanito, no necesariamente. No necesariamente. Yo no te voy a decir si Dios te llamó o no te llamó, no te conozco. Entonces no puedo hacer un juicio. Pero lo que puedo decirte es que perfectamente ese era el plan de Dios y simplemente tú lo rechazaste y tomaste otra decisión. Algunos dirán, pero Alejandro, entonces esa persona que ha traicionado el plan de Dios, ¿eso significa que Dios entonces lo va a rechazar y que esa persona por haber cambiado de vida se va a ir al infierno? No, no. Porque mientras estamos vivos, y esa es la gran enseñanza católica y cristiana, hermanos, mientras estamos vivos, siempre tenemos tiempo de arrepentirnos y de seguir otros caminos que no era lo que Dios originalmente había planeado para nosotros y para nuestra felicidad, pero seguir ese camino para tratar de seguir peregrinando hacia Dios. Nadie tiene su destino escrito hasta el momento en que llega al juicio ante Dios. Mientras estamos vivos, esa misma libertad que puede habernos llevado a rechazar a Dios, esa misma libertad que en el caso de esta hermana llevó al esposo a traicionar el matrimonio y desaparecer y largarse con otra mujer, esa misma libertad es el camino por el cual el Señor lo va a ir guiando, si especialmente rezamos por él, para encontrar cómo resarcir el daño hecho y cómo caminar hacia Dios. Entonces, hay muchas personas que se saben llamadas y saben que le han dado la espalda a Dios a ese llamado. Yo conozco varias personas, recuerdo una persona mayor a la que fui a visitar y a la cual le estuve hablando durante una cena entre los dos, mayor, viudo, sus hijos ya mayores, fuera de la casa. Entonces, una cena entre los dos. Y en un momento él me pregunta, Alejandro, cuando tú me cuentas tu vocación y tu vida vocacional, ¿has venido a torturarme, a hacerme sentir mal por yo no haber aceptado la vocación sacerdotal, que mi tío que era sacerdote tanto me alentó a seguir y que yo estuve a punto de seguir porque estuve en el seminario? Entonces yo le dije, no, hermano, de ninguna manera. Y todo lo que pasó en esa época, si tú tienes en este momento en tu corazón el sentimiento de que tú le fallaste a Dios, entre comillas, de que tú debiste haber sido sacerdote, has seguido una vida cristiana, has sido una persona que ha educado a sus hijos en la fe, has vivido tu vida cristiana, síguela viviendo, haz lo mejor que puedas, porque todavía somos peregrinos, todavía estamos peregrinando. Entonces, esta hermana me pregunta, ¿está bien que yo busque la nulidad o yo debería seguir esta otra vida? Hermanita, la persona que te diga tienes que hacer esto es una persona que está violando la libertad que Dios te ha dado. Y las personas te pueden aconsejar, como yo trato ahora de aconsejarte a ti y a personas que están en situaciones como la tuya, diciendo, disierte, reza. Y efectivamente, si tú quieres dejar este tema en manos de la iglesia, entonces procede con tu petición de nulidad matrimonial. Recuerda que el hecho de que él te haya abandonado no es una causal para la nulidad matrimonial. Nada de lo que pasó después del matrimonio es considerado causal de nulidad. Pero si las cosas que han pasado después del matrimonio
sirven para evidenciar que la otra persona en el matrimonio tenía un problema preexistente que lo hacía incapaz de adquirir el compromiso matrimonial, entonces la iglesia va a proporcionar la nulidad. Y tú estarás en libertad si descubres que eso es lo que Dios te pide, si descubres que eso es lo que Dios te llama, a buscar otro matrimonio católico, donde te puedas casar por la iglesia, con un hombre que se preocupe por tu santidad con la misma pasión con la que tú te vas a preocupar por la santidad de él. En Estados Unidos, un líder de un apostolado muy famoso, ¿no? Y que era conocido, digamos, como un gran predicador, un gran evangelizador católico, abandonó a su esposa. Y como su esposa era de aquellas que educaba a sus hijos en la escuela, era homeschooler, a pesar de que tenía un título universitario, porque ellos se habían conocido en una universidad católica, y así es cuando decidieron casarse, ella no tenía los recursos económicos para poder mantener a los hijos, porque era una mamá que se había quedado en casa, como había acordado con el esposo, que es que era, y no sé si sigue siendo, a él le he perdido el rastro, y abandonó a su esposa. No sé qué fue de él, ¿no? Y no sé si la abandonó por otra persona, simplemente si la abandonó porque no la soportaban, no sé la razón. Pero esta dama es famosa porque ella ha comenzado una campaña para que los tribunales eclesiásticos no requieran como condición para estudiar un caso de nulidad que los esposos estén primero civilmente divorciados. Porque dicen, es un absurdo. Lo que básicamente están haciendo los tribunales eclesiásticos en Estados Unidos y en varios otros sitios es decir, mira, primero tiene que haber prueba de que ustedes se quieren separar. Cuando en realidad el recurrir a la Santa Madre Iglesia para la posibilidad de una nulidad es para saber si es que efectivamente la iglesia alienta a esos esposos a seguir adelante luchando por su matrimonio, porque no hay causales para una nulidad. Y entonces, no sé si el esposo alguna vez buscó la nulidad, si este líder, digamos, católico ha buscado la nulidad, pero ella se ha resistido. Y cuando se divorciaron, tenían ya varios hijos, pero ella era una persona todavía joven, con la edad como para poder buscar a otra persona, buscar la nulidad y estar perfectamente casada por la iglesia hoy en día. Pero ella descubrió que su vocación no era esa. Y ella sigue utilizando el nombre de casada porque dice, yo sigo siendo la esposa legítima ante Dios. Diga lo que diga el Estado. Y ha comenzado este apostolado que se llama Mary's Advocates, ¿no? O los abogados de María. Entonces, hermana, no te puedo decir qué es lo que tú debes hacer, pero te puedo dar estos elementos para que hagas un buen discernimiento. Que una persona haya hecho fracasar una relación no significa que Dios no la quería, porque Dios respeta la libertad. Que ese fracaso se haya producido no significa que es el fin. Tienes toda la vida por delante, Dios mediante, para poder seguir el plan que te lleve al cielo y que te haga feliz. Simplemente en oración, confía en la iglesia, confía en la decisión de la iglesia y discierne, sobre todo esperando un poquito de tiempo para que este momento de mayor shock y de amargura pase y puedas hacer un discernimiento con mucha más paz interior.
Que tengas un buen día.